Felicidades, Pérez. Muy bien, señores, aquí estamos ya, gracias a Dios, está con nosotros Kirsis Jaques, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones. Así es. Las AFP. Correcto. Con Buenos el dinero días. de nosotros. Es que administran. Sí, No, ¿cómo espérate, es? vamos a empezar. Tranquilo, Espera, señor. sí. Primero, ella representa el conglomerado empresarial, porque Empresarial. también son empresas, Sí, sí. Que administran el dinero de nosotros. Así es. Pues vamos a hablar por el dinero de nosotros, que dicen, no hay problema, no te sientes mal. Siempre es así. Nosotros trabajamos para nuestros afiliados. Ok, tú Ah, ves, vamos a bueno, empezar muy ahí. bien. Como yo soy un afiliado, No la cogen fuera de base. sí, No. como yo soy un afiliado, quisiera al comenzar el programa, primero saludarte, agradecer que estés con Gracias por la nosotros. invitación. Lo primero es en dos vertientes. Lo primero que yo creo que tú me digas, ¿cuál es la seguridad que tiene la rentabilidad del dinero que ustedes administran mío? Número uno. Y número dos, que ustedes nos digan a nosotros cuáles son los instrumentos fundamentales en que se basa la rentabilidad y la seguridad de los dineros de nosotros, Mira qué bien. de pensiones. Sí, bueno, en primer lugar, bueno, luego de dar Buenos las días. gracias y buenos días a ustedes y a los amigos que ven el programa. Teníamos Yo creo que hay que decir de entrada que es con frecuencia tu presencia aquí en Diario de Cuatro, desde que se fundó hasta hoy, Así es. nos ha servido a todos, tanto a ustedes como a nosotros, Así es. de un conocimiento cabal. La de queremos todos los mucho, por sistemas eso de sí, nos ha pensión. enseñado Y te apreciamos que haya sido siempre consecuente con nosotros. Gracias, sí. El aprecio es recíproco. Gracias. Valoramos mucho que nos inviten y la oportunidad de poder atender ese tipo de inquietudes. El sistema es absolutamente transparente y contribuye mucho a edificar y a empoderar a la gente sobre lo que significa tener un sistema como el que existe en la República Dominicana, de ahorro individual, que le decía yo antes de salir al aire, que una de las virtudes que tiene, como yo llamo, me atrevo a decirlo, es que democratice el ahorro. Entonces, atendiendo la pregunta, Orión, las AFP administran los ahorros de los trabajadores en la República Dominicana y con la administración de este ahorro, el aporte que hace el trabajador y que hace el empleador regularmente, las AFP los reciben, lo invierten en los instrumentos más rentables y más seguros dentro de unos límites establecidos, porque es un ahorro que es obligatorio, primero, es un ahorro que tiene un objetivo de protección social, y para poder dar esa protección social, diferente a las promesas que pueden haber en cualquier ley en este sistema, la respuesta se da con patrimonio. Convertir ese ahorro en patrimonio para que usted, cuando llegue el momento de su retiro, tenga el dinero, existen los recursos con que pagarle su pensión. Las AFP no invierten en cualquier tipo de instrumentos. Hay una serie para invertir tienen requisitos, tienen que ser instrumentos autorizados, tienen que ser de oferta pública, o sea, ser en mercados regulados, o sea, no pueden invertir en instrumentos especulativos, ni pueden hacer, en el caso de la República Dominicana, inversiones de oferta pública a través de la Bolsa de Valores y obviamente los instrumentos de las entidades financieras bancarias que están autorizadas y que tienen la calificación. Entonces, tiene que ser un instrumento autorizado. En mercados autorizados y regulados, tener una calificación mínima, no pueden ser instrumentos, como decía, especulativos, tienen que tener por lo menos grado de inversión a partir de lo que en la categoría de calificación se llama triple B o más. Y además de esto, tienen que contar con la autorización y aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, que es la entidad, la institución creada por ley que preside la CIPEN y la conforman las principales instituciones autoridades de todos los mercados financieros del país. Superintendencia de Pensiones la preside, también es miembro del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Seguros, y tiene un representante de los trabajadores en ese consejo. Entonces, esta comisión también, luego de cumplir todos estos requisitos, tiene que aprobar el instrumento para que la AFP lo considere opción de inversión para los fondos.
Entonces, cuando este instrumento, junto a los demás que también cumplen esas condiciones, están en el mercado, ahí las AFP deciden cuál es el que más rentabilidad le da al patrimonio de sus afiliados con el menor riesgo posible. De modo que se incrementa en términos reales Hay un el portafolio ahorro. que lo decide el Consejo y dentro de ese portafolio de opciones la AFP escogen, ¿así No, no. Es decir, la AFP. Todos los instrumentos que cumplan con estas condiciones, como yo decía, que digamos que pasen estos filtros, Sí. tienen que ser autorizados, tienen que ser un instrumento autorizado, no puede ser un instrumento que no exista en el mercado autorizado, tiene que tener ser en un mercado de oferta pública para que haya información. Por eso nosotros, digamos, no puede existir un instrumento que diga, se creó un instrumento especialmente para los fondos de pensiones. No. Nosotros tenemos que invertir en instrumentos que cualquiera en el mercado pueda comprar, lo que sea líquido, que haya información tanto para digamos, la AFP como administradora de esos ahorros, como para cualquier otro inversionista en el mercado, sea institucional, profesional o individual. Bien. Entonces, Sí. para concluir, cumpliendo con todo esto, de los distintos instrumentos que hay en el mercado, es en los cuales las AFP tienen alternativas para invertir y buscan el más rentable acotado al menor riesgo. Entonces, ¿qué sucede? No tenemos las mismas condiciones que cualquier otro inversionista en el mercado. No tiene la libertad. ¿Qué sucede? Hemos dado pasos importantes porque la concentración del portafolio que existe en los fondos de pensiones, que no es un secreto para nadie y muchas veces se habla de eso sin explicar el por qué es así, hay mayor inversión en instrumentos del Estado, sea Banco Central y Hacienda. ¿Por qué? Razones de explicación lógica financiera. Son los instrumentos que están en el mercado, siempre están, o sea, hay instrumentos en el mercado. Existe una escasez o falta de títulos de oferta pública de empresas privadas o de entes privados, y entonces la opción que yo tengo mayormente son de esos títulos. Sin embargo, ¿por qué también no nos podemos quedar ahí simplemente decir que no hay suficientes instrumentos en el mercado? ¿Por qué no hay suficientes instrumentos en el mercado? Hasta hace poco la razón tenía la explicación de que no existían suficientes instrumentos, primero por las empresas tradicionalmente en el país no son empresas de oferta pública, por diferentes razones. Puede que tengan todas las condiciones, pero incluso hasta el cambio cultural es un factor que determina, me abro a emitir o no, o emito instrumentos para ofertar en el mercado de valores, hacer oferta pública, hay que cumplir una serie de requisitos. Transparentar, por ejemplo. Ese es uno también de los factores. Pero ya con la ley, la 189.11, que es del 2011, la ley de desarrollo hipotecario en el país, y recientemente la ley 249.17, que es la ley del mercado de valores en la República Dominicana, tenemos hoy día en el país ya instrumentos o vehículos que permiten que las empresas, los sectores productivos, las empresas del sector privado y también para el financiamiento de obras de infraestructura, se pueda dar las condiciones, se pueda, digamos, hacer en el mercado y emitir instrumentos que permitan que estos instrumentos tengan la calificación y si tienen las garantías y la rentabilidad adecuada, puedan ser los vehículos con los cuales invertir los fondos de pensiones con una mayor diversificación. Sí. Qué bueno que haya tratado el tema. Una de las visiones que hay, bastante mal usadas, es la de que los fondos de pensiones han venido a sustentar el presupuesto público y a corregir déficits de necesidades financieras del Estado. Para que esta cosa quede clara, porque explicaste que la causa por la cual los fondos de pensión han ido a usar esos mecanismos de depósito para ganar intereses es porque no hay otra opción en el mercado que sea más atractiva. Primera cosa. Segunda cosa,
Los certificados del Banco Central y de Hacienda pagan mejor intereses que los bancos comerciales. Eso también es otro factor. O sea, cuando se mira... Porque antes era la mayor parte de eso estaba en los bancos comerciales. Ahora está en Hacienda y Banco Central. ¿Por qué? No, ya también tenemos inversiones en instrumentos de deuda de empresas privadas. Vamos a pasar ahí. Pero primero, ¿por qué se prefiere Hacienda y Banco Central antes que los bancos comerciales? Hay una razón que podemos llamar de racionalidad financiera. Bueno. Si yo busco qué es lo más rentable y lo menos riesgoso, siempre va a ser una opción. Está claro que no es por otra causa. Por eso está que fueron a parar ahí. Claro. Y porque no hay suficientes opciones privadas. Mira, vamos a seguir, porque yo creo que esto hay que ponerlo justo en el lugar en que está. Y además para evitar especulación. ¿Qué porcentaje ha acordado el órgano regulador colocar en inversiones de empresas? Bueno, aproximadamente, de esos fondos. Si miramos los principales instrumentos, bueno, en empresa depende, porque hay empresas financieras y empresas no financieras. A través del mercado, las instituciones de intermediación financiera se puede invertir hasta un 70%. Actualmente hay un 19% de los fondos de pensiones invertidos en eso. Las empresas que son, digamos, principales depositarias, no financieras, sí, que se han hecho inversiones a través de bonos de deuda en el mercado de valores, en este momento tenemos alrededor de un 7-8% invertido. Entre los que están incluidos también instrumentos o, digamos, cuotas de fondos de inversión. Y ese es el gran cambio que se ha dado recientemente. O sea, hasta hace poco menos de 3 años, las inversiones en empresas no financieras en el mercado, a través del mercado de oferta pública, habían sido a empresas del sector eléctrico, empresas como Ejejaina, Cepen, y ahora hay otras empresas creo más que también. Y AES. Estuvo, pero ya recientemente no. Pero ya tenemos inversiones incluso en el sector turístico. ¿Cómo se han hecho esas inversiones? A través de fondos de inversión, a través de fondos de estructuración de empresas. Hicimos una inversión, las AFP, hay 3 de las AFP que tienen inversiones en una empresa, específicamente el proyecto de Club Med en Macao, que es un proyecto de un turismo de alta categoría y muy rentable, y que ya para el año que viene deberá estar operando. ¿Y vivienda? Bueno, debo dar la grata noticia Ajá. de que si hoy día se están ofertando préstamos a través de las entidades bancarias a tasas asequibles a las personas, a plazo fijo, ejemplo, préstamos a hipotecarios a tasa de 12, 13, 10%, a plazo fijo, se trata, entre otras razones, principalmente a que las instituciones bancarias disponen del ahorro y las inversiones que las AFP hacen de los fondos de pensiones que administran. Sin embargo, jamás un banco podría hacer un préstamo a largo plazo a tasa fija si no contara con la disponibilidad de liquidez que aportan hoy día las AFP con los fondos de pensiones. Pero fuera mucho más profundo y cumpliera mucho mayor función, como ha hecho en Chile y en otros países, si estuviésemos orientados a facilitar aquella resolución que decía que un 20% iba a estar disponible para el fideicomiso. Sí. ¿Por qué eso no ha operado? No, porque sucede que hay una serie de situaciones también que no solamente es... ¿Por qué estos instrumentos no existen hoy día? Tenemos también una empresa que está conformada hace varios años, que es Tidón, titularizadora dominicana, que es también la que va a permitir que se empaqueten los mejores préstamos que haya en el hipotecario y que estos préstamos bien calificados, de la mejor calidad, digamos, puedan ser comprados por la titularizadora. Y así, de nuevo, la banca tiene liquidez y disponibilidad para seguir prestando. Para que la garantía hay una de la serie de titulación. procesos y también con el tema de la ley
del mercado de valores hay unos reglamentos que se están completando. No está todavía. Entonces Hay todavía Irsi. algunos elementos. Eso ha impedido, ¿qué cantidad aproximadamente de los fondos de pensiones pudieron, si se liberan, si esos mecanismos se completan? Si es un 20%, tenemos más de 462 mil millones de pesos. Para la vivienda. Tenemos un total de fondos de pensiones que superan los 462 mil millones. El 20% de eso podría Y si estamos hablando de cuánto aproximadamente. 80 mil millones. 80 mil millones de pesos disponibles para el fideicomiso de vivienda económica, esencialmente orientada a responder al déficit de vivienda de la clase media. De eso nos estamos perdiendo. Hoy no nos estamos perdiendo, porque repito que hoy día la clase media ha podido acceder a comprar su vivienda. No por el fideicomiso, no por la resolución que se adoptó. Es lo que quiero poner en claro. Kirsi, mira por qué. Porque se maltrata sin razón el sistema de pensiones en la manera como se ha operado. Y la verdad es que el propio Estado y las instituciones que ha creado el Estado han sido lentas. Pero se han hecho fideicomisos que están permitiendo estas viviendas a bajo costo, por supuesto que sí. En alianzas público-privadas precisamente para desarrollar proyectos habitacionales existen. Y esos son a los que me estoy refiriendo. Y también otros proyectos que no necesariamente se hacen con fideicomisos. Pero falta la tituladora. El tema de la titularizadora sí es una tarea pendiente. Todo esto está muy bien y yo incluso considero como tú que realmente una de las grandes virtudes que tiene la ley es precisamente que el asunto de la democratización, como tú llamas muy bien, la democratización del ahorro. El solo hecho de que un trabajador tenga esa posibilidad, porque así lo obliga la ley, a tener ese ahorro, ya eso de por sí es virtuoso, eso es importante. Ahora bien, ese mismo trabajador, la queja de ese mismo trabajador es que ese dinero que va ahorrando ahí no está disponible. La gente lo ve así, con la simpleza de decir, bueno, no está disponible, primero porque la ley me pone demasiado obstáculo para yo llegar ahí, a recibir directamente lo que yo he aportado. Tengo que sumar una serie de cuotas grandísimas, más de 300, son 360. 350 cuotas. Llego a los 60 años y hoy es el día en que, a pesar de tener casi 600 mil millones de pesos, 500 y tantos mil millones de pesos, hay 450 mil aproximadamente. No tengo la primera pensión por vejez, por ejemplo, que es un caso que mantiene a la gente con niveles de cuestionamiento al sistema. En ese término, yo quisiera eso, o sea, esa situación, yo quisiera que tú la explicaras a la gente, la mayor de esa posibilidad, que lo pueda entender el trabajador. Sí, muy interesante, muy buena pregunta, para tal vez aclarar la confusión que hay entre si yo tengo mucha edad y si el sistema me va a dar pensión. El sistema de capitalización individual en el país comenzó en julio del 2003. Por tanto, la acumulación de recursos para pensión en este sistema tiene apenas poco más de 15 años. Con 15 años, en realidad, una persona no tiene el tiempo suficiente para acumular un patrimonio que le permita tener una pensión para una expectativa de vida que podría superar los 20 o 25 años. Eso es lo primero. O sea, cuando hoy día una persona tiene una edad de pensión, debe explicar cómo va a financiar su retiro, no solamente en el sistema de capitalización individual, porque el sistema de capitalización individual tiene 15 años. Si una persona tiene 60 años, significa que comenzó a cotizar a los 45 en este sistema. Tiene 15 años en una AFP. De toda su vida productiva, entre los 45 y los 20 años, ¿dónde se le va a responder por esa digamos, derecho a pensión? La pregunta complementaria es, ¿qué tiempo más tendría que trabajar uno que comenzó a los 45 y ya tiene 15 para poder recibir la primera 40 pensión? años más. No, lo que estoy diciendo es
que nosotros no teníamos este sistema. Tú no le puedes pedir que te responda un sistema de 15 años a un trabajador que tiene Sí, así 40 es, años exacto. trabajando. Sí, O sea, ¿qué tiene este sistema que nunca te va a decir que no a tu ahorro? El sistema de capitalización individual te va a dar tu pensión en función de tu patrimonio acumulado. Si no lo recibes como pensión, El 22%. no. Yo creo que el programa de televisión tal vez no bastaría para poder desmitificar todas las confusiones, la Terrible. mala propaganda que se ha hecho con el sistema de capitalización individual. Claro que es una mala propaganda, por supuesto. Este sistema nunca dice que no al afiliado a lo que es su derecho sobre su fondo. ¿Qué sucede? ¿Por qué se habla de las pensiones deprimidas? Sí. Porque no se cotiza. No se cotiza. Nosotros tenemos un sistema de capitalización. ¿Cómo que no se cotiza? No se cotiza regularmente. Pero vamos a partir de cero. ¿Cuáles son los factores que determinan que haya dinero suficiente para financiar una pensión al momento de retiro? Lo primero que tengo que ver, ¿cuánto es que estoy ahorrando? ¿Cuánto se ahorra? Nosotros ahorramos como trabajadores menos de un 3% del salario. Con el apoyo del empleador se llega a un 8%. A un 8, ¿sabes? Si nos comparamos con el mundo entero cotiza 10, 15, 20 y no miremos los sistemas de reparto que te quitan hasta la tercera parte de tu salario. Nosotros ahorramos un 8. ¿Por qué es un 8? Porque eso es lo que podemos ahorrar. Si podemos ahorrar más, pues ahorramos más. Pero no proyectemos ingresos si estamos ahorrando de una manera modesta. Primer factor. Espérate. Primer factor, Sí. ¿cuánto ahorro? Ahorro un 8. Segundo factor, frecuencia o estabilidad en la cotización. Quiere decir que no importa si yo trabajo, si no cotizo es como si no trabajara para el sistema. Sí. O sea, ¿qué factores determinan que las personas en la República Dominicana no coticen regularmente a su cuenta en AFP? Lo primero que lo determina es el desempleo. Si no está trabajando, no ahorra. Segundo factor, si la empresa es informal, no está regularizada, no se formaliza ante la Seguridad Social, ante la TCS, pues tiene empleados en su empresa que trabajan, pero esos empleados para la Seguridad Social no existen porque no están cotizando a su AFP. Continuemos. No tiene tampoco la protección del seguro de salud ni riesgos laborales, que es otro factor, ni tampoco su familia está protegida si el afiliado fallece. Si la empresa es informal, sus empleados trabajan, pero no existen para la protección en la Seguridad Social. No están ahorrando para pensión. Ese es el segundo factor. También, ¿por qué no se ahorra la AFP? Porque la persona es un profesional liberal, es un profesional, un trabajador por cuenta propia, y en este momento los que trabajan por cuenta propia no pueden cotizar a su cuenta. Vamos por dos factores. Sí. Tercer factor, edad de retiro. Es un tema sensible. A las personas no nos gusta que nos hablen que tenemos que trabajar más tiempo. Sin embargo, la ley dice 60 años. Y sucede que 60 años es la edad de retiro que tenía la ley del Seguro Social en el 1948. En el 1948, la expectativa de vida al nacer, que es con lo que se compara, era 44 años en la República Dominicana. Ahora Hoy día es 72. 74. O sea que ha aumentado 29 o 30 años. Quiero concluir. El tercer factor es ese. ¿Cuánto aumentarlo? Tú no vas a concluir. ¿no? Gradualmente tendría que verse, pero la edad de retiro es determinante para saber cuánto tiempo hay que financiar esa pensión, por cuántos años. Y cuarto elemento, la rentabilidad, que ha sido el factor favorable en el país. Los fondos de pensiones administrados por las AFP, cerca de la mitad del ahorro ha sido generado por la gestión que las AFP han hecho en la inversión de los fondos, de modo que la mitad ha sido aportada y ya la mitad de lo acumulado en promedio ha sido por rentabilidad. Parecería, por lo que dice Kirsi, que eso no hay que tocarlo, ni con el pétalo de una flor, pero que vamos, no hay que reformar. Vamos a ir a una pausa porque yo quiero ver. Vamos a seguir hablando. Es sí. que tenemos. Es perfecto el sistema. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a hablar. Sí. Miren, señores, vamos a hacer un alto y regresamos y con volvemos, Kirsi. sí. La conversación, como dice Kirsi, es prolongada. Si Sí. queremos entrar en los detalles Interesante. íntimos del asunto. Entramos. Pero podemos avanzar un poco. Así es. Nos falta Te pongas guapo aquí. por hacer ese ejercicio.
La verdad que con Kirsi Jaques hoy hemos entrado en Honduras sobre el sistema de pensiones. Era necesario, porque Kirsi lo primero que hizo fue, como si fuera ir a una escuela de primaria, cuando asistió por primera vez a Diario de Cuarto, fue explicando la importancia que tenía comenzar a ahorrar. Y esa importancia que ella nos explicó originariamente se ha confirmado. Somos ahora un pueblo que ahorra. Eso es verdad. Que antes no lo era. Eso es verdad. Es una virtud Es una virtud del sistema de pensiones. El problema ahora es distribuir eso con equidad. Exacto. Kirsi. Y además con justicia. Porque yo no creo que después que se nos vendió que el sistema te garantizaba a los 60 años una pensión honorable, que representara por lo menos el 80% del último salario recibido. No, el 80% ahora nada de eso está nunca garantizado. se planteó. Ahora nada de eso está garantizado. El 80% nunca se planteó. Nosotros tenemos un sistema que no hace promesas aventureras. El sistema todo el tiempo es transparente y cada persona va viendo cómo se proyecta su pensión en función de su ahorro. El sistema de capitalización individual no necesita que un afiliado haga justicia respecto a otro, ni se le venda el mito de la solidaridad que mucha gente pregona en el sistema de reparto. Realmente el sistema de capitalización individual es tan justo que nadie afecta el patrimonio de cada afiliado. Ahora, tendría que volver a explicar los 4 factores para determinar cómo se llega al fondo suficiente para financiar una pensión. Hay que ahorrar regularmente para tener el beneficio de esa rentabilidad que yo solo no logro. ¿Por qué hay que ahorrar? Porque para dar una pensión al momento del retiro, no se la vas a ir a pedir a un compañero, no se la vas a ir a pedir a un compadre, no le vas a deber el favor a otra persona. Va a depender del fondo acumulado en tu cuenta. Por eso lo importante es cuidar que las personas trabajen, tengan trabajos adecuados, que cada vez sean con mejores salarios y mejores ingresos, que así como trabajan, coticen a su cuenta, que se le dé seguimiento, obviamente, para que tengamos una mejor diversificación de las inversiones para garantizar esa rentabilidad en el largo plazo, que las inversiones sigan siendo seguras, que los trabajadores además participen del desarrollo del país a través del financiamiento a empresas productivas que generen riqueza y más trabajo formal de calidad. Que este ahorro también permita financiar inversiones de infraestructura que desarrollen el país, que creen mejores condiciones sociales y de vida para los que vivimos aquí, que potencialicen sectores como el sector turismo, que tiene una externalidad positiva en todos los sectores de la economía. Perdóname. Eso es lo importante. Entonces no hay que reformar Kirsi, nada. Kirsi, No hay que reformar nada. Kirsi, me parecería que dentro de las prioridades, primero asistamos a la vivienda. Espérate. Que tenga acceso. No, Y pero vamos después a seguir turismo. con las pensiones. Y después turismo que tiene muchas fuentes de Vamos a seguir con las financiamiento pensiones, disponibles. Pedro, déjame seguir con las Es que ella dice pensiones. del uso de los ahorros. Que hay gente que se el uso de muere, los ahorros aquí hay tiene gente que que ir muere, primero a y es un lío de vivienda y reconstrucción. luego a turismo. Ahí sí tenemos que Por ejemplo, en estos días, una prioridad. Hay 2 aspectos. Es que yo quiero ir a lo sencillo. Porque es que el que está en la calle, el trabajador, quiere escuchar de voces autorizadas, como es el caso de Kirsi, qué es lo que está pasando con sus recursos. Porque si quieres ponerlo como tú lo pusiste ahorita en forma muy injusta, se ha manipulado. ¿No? Sí, Hay- no todos, Oye, pero amor. hay también desconocimiento. Oye, mi amor, y el amor. programa ayuda Oye, a amor, que el programa- edifiquemos. La gente, el trabajador dice, pero ven acá, me están diciendo que quienes administran mi dinero se están ganando un dineral. Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen ahí 500,000 y pico de millones de pesos, dentro de los cuales hay 400 y pico de millones que no pertenecen. Y ellos lo están trabajando y le están sacando rentabilidad. Y yo, sin embargo, no lo siento. Con áreas tan sensibles como es la posibilidad de tener una casa, pero también con otro aspecto, que es, insisto, el retiro, los porcentajes. Mientras hay un porcentaje que comenzó con un 30%, que es el porcentaje de beneficio para las AFP,
que era de 1 al 30, comenzaron por 30, no comenzaron por 1, sino comenzaron por 30. Te estoy diciendo decir lo que está diciendo la gente, Kirsi, comenzaron por 30. Era del 1 al 30, ustedes comenzaron por 30. El trabajador le dice, entonces a mí un 22, como que no hay equidad, como que no hay, no sé, es equitativo. Explícame un poquito eso. Explícale Vamos a la a gente. No la tratar. interrumpamos porque voy le a quedan tra- 7 voy a minutos. Sí, que lo tratar de explique, No la explicarle. que lo interrumpamos. explique. Estamos comparando, no pera con mango, estamos comparando yuca con manzana. Vamos a ver, explícalo. ¿Qué es el 30 y qué es el 23 de la pregunta? Para yo tratar de ubicarme. El 30 ¿Qué es es, el 30? el 30 es lo que toman las AFP por el trabajo La que hacen participación de los eficiente beneficios. y muy eficiente de administrar esos recursos. Entonces él dice que el 22, Y el 22 es el porcentaje que le el está porcentaje garantizado, que me está garantizado de retiro. de retiro. Lo primero Como es, que no es equitativo. lo el primero asuntito. es que ante el comentario anterior de que no se quiere cambiar, entiendo que eso se referirá a otros sectores, porque nosotros tenemos 5 años planteando perfeccionamientos a la ley para que en función de esos factores que son los que determinan la pensión, se mejoren las condiciones y los trabajadores en la República Dominicana no se les siga diciendo y asustando con ese 22% de proyección de pensión, que es para el que no cotiza, no para el que cotiza. Nosotros sí queremos un perfeccionamiento En este momento, del ¿cuánto sistema. está garantizado el que cotiza? Ajá, Regularmente. el que más o cotiza, menos. dime. Regularmente Sí. cotiza un 47% del total de los afiliados. Sí. Si lo miramos en los estudios que se han hecho puntuales, porque los promedios se llevan, Sí. ¿Con cuánto me voy a mi casa? la pregunta es cuántas personas cotizan. No, ¿qué Eso es lo que porcentaje le estaría No. garantizado al que cotiza regularmente? Al que cotiza Exacto. regularmente. Sí, ¿con cerca- cuánto me voy para mi casa? En este momento, En este momento, el trabajador que cotiza, hace todas sus cotizaciones Sí. a la edad de retiro con los 60 Ajá. años, su pensión estaría alrededor del 50% de su último salario. Ajá. Así es. Ah, pero eso es una gran noticia, Pedro. Pero tú que eres un experto en la materia, tú no habías... Porque ha mejorado. ha mejorado, pero tú no lo dices, pues yo no lo sabía. Te confieso que yo estaba frisado en el 22. Pero es un porcentaje muy bajo de la Sí, de la pero los nómina, 22 a de la 50, seguridad social, pero los 22 la que a 50, tiene una Pedro. cotización hasta el momento regular, ¿no verdad? Sí, pero de 22, no te ¿Qué pongas así. porcentaje? Lo que se está ahorrando, ¿cuánto Sí. ahorramos regularmente? ¿Cuánto se ahorra la cuenta todos los meses? 8. 8. No, llega a 9, 8. No, no es 8%. Lo que No, va a 7 la cuenta puntos, es sí. 8. Es 8, Lo que, está, es lo que va a 8. la cuenta es 8. Sí. Del Imaginémonos 9.77. que no existe sistema y yo voy a ahorrar solo. Si Sí. soy yo un afiliado, sepa que hoy día lo que estaría ahorrando es 2.87% de su salario. O sea, a mí como afiliado lo que me descuentan es un 2.87%. Es decir, 287 pesos mensual por cada 10,000 pesos que gano. Sí, así es. Exacto. Con eso, si no existiera este sistema, no tendría un empleador solidario tampoco que me aportara lo que completa el 8. ¿Verdad? Ni tampoco tendría una AFP como administrador con todas las regulaciones, transparencia, que se saben hasta el último peso, como debe ser que se gana. Sí. Es lo correcto. Que también me convertiría ese esfuerzo en función de mi salario, me convertiría en patrimonio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cotizar regularmente. ¿Qué tenemos que tener? Estabilidad laboral, reducir el desempleo, reducir la informalidad y permitir que las personas puedan ahorrar más a Con su cuenta todo eso para mejorar su pensión. Estamos de acuerdo. Entonces, respondida a la pregunta de cuánto se puede pensionar una persona que cotiza regularmente, De en 22 este a sistema 50, muy bien. no le toca el 22, es el 50. Es el 50. Es el 50. Ya, El que tú ves. cotiza regularmente se puede ir con una pensión del 50%. Y bajarlo un poquito a Ya, los niveles vamos a- de la banca, de ese 30% del que se habla. Pagó 28 fue Pedro. ¿Cómo es? Lo de la banca, lo que recibe la AFP, lo que recibe la AFP Ah, bueno, por administrar los recursos. ¿Cuánto recibe Lo que voy a aproximadamente de los explicar beneficios? es la que es el participación. 30%. Es el 30% del excedente de rentabilidad. Y el Ajá. excedente. Las comisiones de las AFP son comisiones, no es una sola, son 2 comisiones principales. Pero en cuanto a lo que las AFP se ganan, Sí. y que la información es pública, la pueden Exactamente, confirmar, Sí.
Si lo vemos en términos sencillos, para que las personas sepan cuánto se ganaron, Sí. digamos que en promedio 1.300 pesos por afiliado en el año 2017. Por año, lo que significa que mensual serían algunos 109 pesos. Para tener un patrimonio incrementado en el 50% en promedio que tienen los afiliados a la Kirsi, Lo tú sabes importante, que nosotros te señores, queremos es que este muchísimo, asunto se Kirsi. está en este momento examinando en el Sí. Congreso. Kirsi es activa, lo solicitan a cada momento Sí, señor. en las comisiones y hay que suponer que vamos a llegar a algún tipo de Claro que entendimiento sí. para mejorar el sistema. Nosotros tenemos una propuesta de perfeccionamiento del Muy bien, sistema muy bien. para que los trabajadores en el país tengan más y mejores pensiones Vamos y para se adelante. potencialice la economía mejando la Excelente. competitividad. Y, que Vamos está- para adelante. Muy y bien, como nos vamos. Kirsi ha demostrado, está Sí. siempre disponible a Así discutir es, y a plantear así es. esto Kirsi, un en los abrazo, términos amor. más comprometidos Igual a- Un abrazo. posible. Nosotros Gracias. volvemos mañana que es viernes y el cuerpo lo va a saber.